El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Bienvenidos a Libertópolis Negocios con María Dolores Arias. Lleva tus ideas al siguiente nivel. Libertópolis Negocios es posible gracias al patrocinio de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir. Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y también a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook, YouTube, X y también en TikTok. Nos encuentran como Libertópolis, así que bienvenidos a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el tema de cómo generar una buena impresión, la primera impresión y cómo brillar en la entrevista con el cliente. Y para eso está con nosotros José Lavé, motivador y potenciador de ventas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues excelentemente bien, contentísimo como siempre de estar aquí compartiendo este tema tan apasionante con todos. Y cuéntame, ya hablamos el mes pasado acerca de la prospección, porque era tan importante el tema de la prospección. Ahora, el tema de, no solo hay que, o sea, el objetivo de prospectar es para poder cerrar negocios y tiene todo un proceso. Y en esto viene la primera impresión y ese primer encuentro con el cliente. ¿Cuándo es el primer encuentro con el cliente? Bueno, realmente, José, como habíamos hablado en la prospección, tú tratas de buscar la mayor cantidad de candidatos, candidatos que, como bien lo habíamos dicho y lo conversamos, a mayor cantidad de estos candidatos, pues definitivamente tus probabilidades de vender van a ser superiores. Claro. Entonces, lo que yo siempre les digo a los vendedores, quieres vender más, prospecta más. Luego, posterior a eso, ya viene esa búsqueda de la reunión con el cliente, de llamarlo, escribirle y tratar de contactarlo para lograr la entrevista, que es donde se va a terminar de calificar adecuadamente al adecuadamente al candidato para ver si en determinado momento puede ser un prospecto viable. Ok, entonces esa investigación es muy importante. Es lo primero que debemos de hacer. Posteriormente a determinar quién es un buen candidato, empieza la investigación. ¿Cómo vamos a hacer la investigación? Bueno, definitivamente buscar si la empresa o la persona tiene página web. Creo que es lo más importante. Tiene valiosísima información, una página web. Luego, por supuesto, las redes sociales. Es importante las redes sociales, ver qué publica. Y algo bien importante es conocer al cliente, pero sobre todo es tratar de empezar a determinar qué es lo importante para él. ¿Qué es lo que a él lo mueve? ¿Qué es lo que a él lo emociona? ¿Qué es lo que él valora? Ya sea de su empresa, de los proveedores, de sí mismo. ¿Qué es lo que él realmente le da valor? Y yo siempre lo he dicho, las redes sociales son una gran herramienta, no para estar perdiendo el tiempo, que lamentablemente a veces sí lo hace, pero es una herramienta extraordinaria. Número uno, para recibir información valiosa. Hay mucha información valiosa en las redes sociales. Y en el caso que nos compete, pues muy importante la capacidad que tenemos de poder conocer a las personas a través de lo que hacen. Y algo bien importante en las redes sociales, sobre todo en la red de negocios por excelencia que es LinkedIn, la importancia que tiene de conocer a las personas que conocen a esa persona que tú quieres contactar. ¿Por qué? Porque pues puedes tener un acercamiento más efectivo a través de personas que conoces. Entonces, toda esa investigación que tú realizas es muy importante para que ese primer contacto, que como te decía, puede ser por vía de WhatsApp, puede ser un correo electrónico, puede ser una llamada telefónica, sea muchísimo más efectivo. Al final, la investigación
es para entender a mi cliente, entender cuáles son sus necesidades y poder entonces ofrecerle soluciones a sus necesidades. Sí, por supuesto. Yo voy siempre un poco más adelante de las necesidades. Lo hablábamos el año pasado y pues llegamos a la conclusión de que la necesidad no es un disparador de compra, la necesidad por sí sola. Tiene que haber una emoción ligada a esa necesidad. O sea, esa necesidad tiene que estar generando una emocionalidad en el prospecto para que impulse la compra. Si no existe la emoción, sí es muy complicado que vaya a existir una compra más adelante. Ok, entonces es importante prepararnos antes de esa entrevista. Es fundamental. Lo que sucede lamentablemente es que los vendedores en muchas ocasiones no realizan esa tarea. Simplemente tienen al cliente y lo visitan o le envían un correo o tratan de llamarlo, pero no, si no conoces un poco más de él, pues vas a tener una desventaja respecto a alguien que sí lo ha investigado, que sí se ha preocupado en estudiar quién es tu cliente. Voy a dar un paso atrás en el tema de la entrevista y la preparación, y es a través de la prospección donde consigo la entrevista, porque doy por hecho que ya me dio la entrevista y a veces cuesta que te den una cita. Pero fíjate que sí cuesta y te voy a explicar por qué. Y es lo que yo he visto a lo largo de este tiempo capacitando equipos de ventas. El problema con el vendedor es que le encanta hablar de sí mismo. Y yo estoy seguro que tanto tú como todos nuestros oyentes y los que nos están viendo por las diferentes plataformas, pues reciben ya sea correos, WhatsApps o llamadas incluso de diferentes vendedores ofreciendo sus productos o servicios. Y normalmente el correo dice, somos fulano de tal, y voy a poner un ejemplo, una mueblería. Tenemos los mejores muebles de la mejor alta calidad, de la mejor calidad, al mejor precio, las telas importadas de los mejores lugares de Europa, etcétera. En otras palabras, somos lo máximo. Ajá. Pero ¿cuál es el problema? El prospecto no le interesa quién eres tú. Al prospecto lo que le interesa es qué puedes hacer por él. Y si la mueblería A te envía un correo diciendo que son lo mejor, ¿qué crees que va a decir el correo de la mueblería B? Que son lo mejor. También. Y la mueblería C que son lo mejor y que tienen la mejor calidad y que la mayor durabilidad. Por eso no sé si tú recuerdas hace algunos años que fue un anuncio muy revolucionario de una rentadora de carros que decían somos los número 2. Sí, no voy a decir la marca, pero fue muy revolucionario porque normalmente todos dicen somos los número 1 y eso llamó muchísimo la atención porque ellos decían somos los número 2, pero estamos dando el mejor servicio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede con el vendedor y con las empresas en general, porque incluso sus protocolos y sus speech de ventas están enfocados en decir cuán maravillosos son. Y lo que tenemos que hablarle al cliente es qué podemos hacer por él. Entonces, en lugar de decirle, mira, tenemos muebles con telas importadas de los mejores países de Europa y de los lugares más recónditos de la tierra, etcétera, pues le dices, mira, trabajamos y ayudamos a empresas que están preocupadas porque sus muebles no tienen la durabilidad que esperarían, porque las telas pierden su colorido y porque no mantienen su forma durante X tiempo. Entonces, te identificas con algo de eso. Entonces, ya el prospecto le da vuelta al tema y se está viendo él con ese problema. Sí, a mí me pasa esto es lo que me está sucediendo. Y entonces ya se interesa en lo que tú puedes hacer por él. Y ahí es más fácil conseguir esa cita. Por supuesto. O sea, bajas una barrera. Quitas una barrera, porque mira, el consejo que yo siempre les doy es las luces deben estar sobre tu prospecto, no sobre ti. El importante en la entrevista, el importante en el proceso de venta es el prospecto, sus problemas y qué puedes y cómo tú puedes resolverlos. Pero lo importante es él. Y entonces cuando tú hablas de los problemas que él puede estar presentando,
Él se interesa entonces en escucharte. Si tú estás hablando de ti, no necesariamente va a ser así. O sea, y vas a tener menos oportunidad de enterarte cuál es esa necesidad que genera una emoción. Claro, y ahí es donde vamos, y por eso hablo de problemas, porque yo hablo cuando la necesidad está unida a una manifestación emocional, se convierte en un problema. ¿Por qué un problema? Porque en la programación neurolingüística, la brecha entre el lugar en el cual tú estás y en el que quieres estar, esa brecha se le conoce como problema. Entonces, y en las ventas, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros ayudamos a las personas a pasar del estado en el que están a un estado ideal, a un estado mejor. Eso es lo que hace un vendedor. Y así lo tenemos que visualizar. Y José, por lo general en las reuniones de trabajo, las reuniones eficientes de trabajo, llevas una agenda en la cual también tienes tiempos, en la cual pones los objetivos o los temas que quieres tratar. ¿Deberías tener una agenda, por lo menos interna, o tú conocer tu agenda de qué temas vas a tratar o qué quieres conocer de tu cliente en esa cita? Interesantísimo lo que dices, porque lo que voy a contestarte es tal vez la herramienta, una de las herramientas más poderosas en ventas. Y tiene mucho que ver con lo que tú dices. Y es algo que que la gran mayoría de vendedores no hacen. Y es lo que se llama el acuerdo previo, el contrato previo o la agenda previa. Ya una vez tú pues has contactado al cliente, has conseguido la cita y te presentas con él, entonces tú haces previo a entrar de lleno a la calificación del cliente, que ya vamos a ver más adelante que tienes que calificar su problema, el presupuesto y la toma de decisión. Y vamos a ver por qué es importante calificar cada uno de estos temas. Haces un acuerdo previo con él. Entonces le dices, estimado prospecto, tenemos la hora, los 45 minutos que habíamos planificado. Solo voy a hacer un paréntesis aquí con lo que te digo. Otro de los grandes temores de los vendedores en estas reuniones es que, mire, le puedo robar 5 minutillos de su tiempo. Mire, tendrá 10 minutos para que yo le hable. Es que tú no llegas a hablarle de nada, o sea, tú llegas a escucharlo. Esa es la gran diferencia. A veces, mire, me da 10 minutillos, yo le presento. No tienes por qué presentarse, ni siquiera conoces cuáles son los problemas del cliente. Entonces tú no tienes que tener temor en pedirle al cliente media hora, 45 minutos, 1 hora. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando en la previa tú hayas enfocado la dirección en la que vas, en la solución de los problemas, en los problemas de él. Él está interesado en solucionar sus problemas. Claro. Entonces, con toda seguridad te va a dar el tiempo. Entonces, regresando al acuerdo previo, tú le dices, estimado prospecto, pues solo quería saber si tenemos la hora, los 45 minutos que acordamos. Sí, no hay ningún problema. Excelente. Entonces, de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿todavía sigues con la misma preocupación o ha cambiado algo? Entonces ya te va a explicar. Y entonces lo que tú le dices, mira, en esta entrevista lo que vamos a hacer es conocernos entre empresas. Yo te voy a hacer muchas preguntas, espero no te moleste, porque quiero entender a profundidad tu situación para poder ayudarte. Y de la misma forma espero que tú me hagas todas las preguntas que quieras para conocerme y solventar cualquier inquietud que tú tengas. Al finalizar esta entrevista, pues dedicamos los últimos 5 minutos para determinar si tú consideras que soy la persona que puede ayudarte, pues definimos en ese tiempo los siguientes pasos. Y si no, pues también espero que me lo digas para ya no seguirte dando un seguimiento que posiblemente te sea molesto y no es mi intención de ninguna forma. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces lo obligas a firmar ese contrato. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede con esto? Número 1, tú defines qué es lo que va a suceder en esa reunión. Vamos a hacernos preguntas, vamos a conocernos. Número 1. Número 2, defines que al final vas a tener una respuesta. Ya no vas a tener, mire, ahí lo llamo, mire, déjeme pensarlo, llámame la otra semana. No, ya determinaron que al final de esa reunión hay una respuesta. ¿Seguimos o ya no seguimos?
¿Vale la pena continuar o ya no vale la pena? Entonces, estás desarrollando un proceso mucho más sano. Y al decirle y darle permiso al prospecto de decirte que no, le estás quitando un gran peso encima. Porque uno de los grandes temores de los prospectos es que me quiere vender y ahorita yo no sé cómo me voy a... Y está con la tensión, ¿a qué horas me va a preguntar? ¿A qué horas me va a dejar ir el zarpazo de si quiero comprar o no? No, entonces le quitas ese peso. Vamos a hablar. Y entonces la reunión se lleva en un ambiente mucho más relajado y de mayor tranquilidad y confianza. Y eso es muy importante porque como hablábamos en el título del programa, pues la idea es que esa reunión sea positiva, sea brillar frente al cliente y tú vas a brillar en la medida que dejes de enfocarte en ti y te enfoques adecuadamente en él. Y en ese sentido también creo que la forma en que tú, y valga la expresión, vendes el acuerdo previo o la agenda previa es la importancia del tiempo de ambos. Definitivamente. Y entonces como el tiempo es tan importante, lo vamos a lo defines y lo defines de una vez desde el principio. De una vez. Voy a hacer la pausa y cuando regresemos, tú cerraste esta explicación diciendo así generas la confianza. Entonces mi pregunta cuando regresemos del corte es, esa confianza, ¿cómo la voy generando? Porque pues no me conoce, tal vez mi empresa sí sea conocida y eso me ayuda un poco, o tal vez no lo sé, porque puede ser que haya tenido una mala experiencia previa o qué sé yo, o una mala referencia, qué sé yo. Pero, ¿cómo genero esa confianza si no me conoce? ¿Cómo genero esa confianza al llegar y presentarme en esa primera cita? En esa primera reunión. Interesantísima. Y quiero que me digas aquellas cosas que ya se dan por hecho, que me imagino es la puntualidad y la buena presencia, pero nunca está de más decirlo. No, por supuesto. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Libertópolis.com. El flujo de caja es el rey en cualquier negocio. Así que si estás buscando o necesitas liquidez en tu empresa, pues es muy fácil, lo puedes hacer a través de tus cuentas por cobrar. Esas facturas que tienes ahí te pueden generar la liquidez, adelantarte esa liquidez que tanto necesitas. Y Banrural te ayuda, ya que te da factoraje de Banrural. En factoraje Banrural, tú puedes obtener el desembolso del 100% del valor de tu factura sin cobros administrativos y solo cobros en los días efectivos. ¿Quieres saber más acerca de factoraje de Banrural? Es muy sencillo, escribe a factoraje@banrural.com.gt. Si no te dio tiempo, te repito, factoraje@banrural.com.gt. Pregunta, acércate y obtén todos los beneficios que te ofrece Factoraje de Banrural. Transforma ideas en acción con Libertópolis Negocios. En Banrural queremos que tu empresa siga creciendo. Por eso, con Factoraje de Banrural, te ofrecemos liquidez inmediata y flujo de efectivo para que lo administres a beneficio de tu negocio. Gestiónalo escribiendo a factoraje@banrural.com.gt. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Tengo señal, tengo cobertura, día y noche es una aventura. Tengo todo, tengo paquetigos, tengo eso que nos hace amigos. Tengo la mejor señal de Guate, donde quiera que voy. Tú, que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Ven y encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Samboriza todos tus proyectos con El cambio comienza con tus metas y tu esfuerzo. Démosle a soñar en grande, porque con cada acción que haces, a Guate le haces bien. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. ¿Sabías que utilizar solo un filtro para la purificación del agua no es suficiente? Ya que no elimina el 100% de los microorganismos, metales y bacterias. En Agua Pura Salvavidas te garantizamos con nuestro proceso de purificación agua 100% purificada para que tú y tu familia disfruten del sabor más puro y fresco. Agua Pura Salvavidas, el agua más confiable y segura, con calidad
pureza y confianza certificada y garantizada de toda una vida. Estás sintonizando el futuro del emprendimiento en Libertópolis Negocios. Regresamos a Libertópolis Negocios, les habla María Dolores Arias y estoy hablando con José Lavé con respecto a la primera impresión, esa primera cita, cómo brillar con tu cliente, cómo conseguir tener una muy buena primera cita. Ya hablaste acerca de la preparación, de esa investigación, del acuerdo previo, José, y llega el día. Llega el día en el cual tengo mi cita. Sí, acuérdate que entre el día que llega la cita y la investigación está la llamada de contacto o el correo de contacto, que es muy importante. Cuando te refieres a esa llamada de contacto y correo de contacto, es cuando tú solicitas esa cita. Ya lo investigaste y esa es la importancia de la investigación, porque tú vas a hablar de lo que investigaste, de lo que sabes que a él le interesa. Ves en su página web y ves los valores, ves la visión, ves su misión, ves su propósito. Entonces tú le vas a hablar de eso cuando estés solicitando la cita. No le vas a hablar de lo maravilloso que eres tú, le vas a hablar, mira, y hay personas que están muy preocupadas por lograrla, porque sabes que uno de sus valores, por decir algo, es la productividad. Entonces pues están muy enfocadas en la productividad, pero no logran los resultados que están esperando, por ejemplo. Entonces, ahí se empiezan a identificar con eso, ¿no? Entonces, ese es ya lograste la entrevista. Entonces, ya como tú dices, ya luego de un correo, una llamada enfocada en lo que para el cliente es importante, logras la entrevista. Y tú mencionabas algo muy interesante, cómo logras desarrollar esa confianza. Esa confianza ha iniciado la construcción de la confianza en base a desde que tú estás actuando desde el primer correo que le envías. ¿Por qué? Porque eres diferente a los demás. Eso es lo primero, ¿no? Está viendo que está recibiendo una información, está recibiendo un contacto de una persona que es diferente a los demás. Ya eso ya te pone en otro nivel. Luego, algo bien importante que tú decías que, como dices, se da por hecho, pero lamentablemente no siempre se cumple, es el tema de la puntualidad, tu presencia, o sea, tu marca personal, tu imagen es súper importante. Y es por eso también que es muy importante tu presencia en redes. Porque muchas veces, y a mí me ha sucedido, las personas te dicen, mire, y tiene redes sociales, incluso antes de la entrevista, para saber quién eres, ¿no? Sí, me puede ver aquí, me puede ver allá, etcétera. Entonces tú en tus redes tienes que cuidar muchísimo también esa marca personal, eso que tú quieres transmitir a los demás, que sea de confianza, de profesionalismo, de conocimiento en el producto, etc. Luego, lo que decías, la puntualidad, tu imagen y el profesionalismo con el cual tú vas a llevar esa entrevista. Hay algo sumamente importante que es promovido también de parte de la programación neurolingüística, pero creo que ya es algo que se ha utilizado mucho en otros ámbitos, y es el tema que se conoce como el rapport, que es crear esa sintonía, esa comunión con el cliente. Y entonces, número uno, lo que se aconseja es que tú debes modelar a tu prospecto, tú debes modelar al prospecto. ¿A qué se refiere con modelar? Si, por ejemplo, el prospecto es una persona tranquila, de movimientos poco enérgicos, voz pausada, pues tú tienes que adecuarte a ello. Sí. Y aunque tú seas muy emotivo y todo, tú bajas de velocidad y empiezas a hablar igual que él y a moverte. No es que si él se pone la mano en la barbilla, tú también y lo vas a imitar. No, lo modelas. ¿Por qué es importante el modelaje? Porque las personas sienten más simpatía, confianza con las personas que son más similares a ellos. Eso es importante. Entonces tú no es que vas a fingir, no es que te vas a convertir en otra persona, simplemente vas a modelar. ¿Con qué objetivo? Hacer sentir bien a tu prospecto. Luego, para que se sienta cómodo. Para que se sienta cómodo contigo. Luego viene el proceso de la entrevista. Entonces, en algún momento
alguien me decía, un vendedor de un equipo comercial que estaba calificando y me decía, es que mire, José, lo que pasa es que uno le tiene que mostrar al prospecto que sabe. Pero entonces ellos decían que había que hablar del producto porque había que enseñarle al prospecto que uno sabía. Entonces le dije, tú le vas a enseñar al prospecto que sabes en base a la calidad de preguntas que le hagas. Ahí le vas a demostrar tú que eres un profesional. No es lo que dices, es que cuando hablamos de nuestro producto y le decimos al cliente, es que somos los maravillosos y tenemos esto y tenemos otro, muchas veces hasta mareamos al cliente. Y tal vez vamos a hablar de cosas que ni siquiera son importantes para él en determinado momento. Y todos los demás vendedores que lleguen de la competencia a venderles el mismo producto, le van a hablar lo mismo. Entonces tú tienes que diferenciarte. Además, tienes que ir por la parte que verdaderamente le interesa a él, que es su problema. Claro, porque muchas veces hablas y sucede mucho cuando te llaman o estás en algún lugar y te ofrecen un producto y el producto no te sirve para nada, pero te dicen todas las bondades y todo lo que puede hacer. No sé, a veces pasa con los productos financieros, que te ofrecen algo que dices, y es que le va a servir a sus hijos, y dices, bueno, pero mis hijos sus hijos pequeños y tus hijos ya están en la universidad, o como ya son universitarios, esta tarjeta es muy buena y tus hijos son pequeños, o no tienes hijos, y lo que tienes son mascotas, y en lugar de, si te preguntaran eso, y te dicen, pero tenemos un producto para mascotas donde usted puede, y entonces ya captan tu atención. Claro, pero ese es el gran error. Y entonces, cuando haces las preguntas, me encantó eso, sí, claro, es que más claro no lo pudiste decir, precisamente. Entonces, cuando tú ofreces, muchas veces ni siquiera le estás apuntando a solucionar el problema del cliente, estás vendiéndole. En cambio, cuando tú te preocupas, realmente lo estás ayudando, lo estás asesorando, lo estás apoyando a solucionar un problema. Y mira, pues bueno, sí tiene que ver con lo que estamos hablando, pero el tema es que a nadie le gusta que le vendan. Y encima de todo, cuando el prospecto detecta que tú tienes necesidad de vender, ya pone una coraza entre tú y él bastante fuerte. Entonces, ahí, en la calidad de las preguntas que le hagas, realmente, por eso es importante que tú determines una serie de preguntas que te van a llevar a lograr lo que tienes. Al principio, pues escríbelas, no hay ningún problema. ¿Y cuál es el orden de estas preguntas? ¿Por dónde debería empezar? Lo primero es calificar que exista un problema. Entonces, número 1, ya supuestamente, ya al presentarte tú ante él y preguntarle si se identificaba con alguno de los problemas que tú planteaste, entonces le preguntas, me recuerdo que en la llamada, en el correo o en el WhatsApp que te escribía, me dijiste que te identificabas con este problema. ¿Es todavía ese problema, está vigente en tu empresa? Pues sí está. Bueno, ¿me podrías platicar un poco más de él? Y mira, previamente a esta, ¿has tratado ya por algún otro medio de solucionarlo? ¿Cómo te ha ido con esa solución? ¿Qué impacto está causando? Y empiezas y algo bien importante, que es una pregunta que no puede faltar, ¿cómo te hace sentir eso? Porque ahí entonces empezamos a entrar ya al tema emocional. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te afecta a ti personalmente? Porque es importante. Si en una empresa o en una familia o a alguien individual, realmente el problema no le está afectando, va a ser muy complicado que tú puedas continuar y llegar satisfactoriamente a un cierre de ventas. Porque si no le está afectando, no va a actuar para hacerlo. Entonces es muy importante. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te afecta a ti esa situación? Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás tú en darle una solución a esta? Esa es una pregunta clave. Del 1 al 10, ¿qué tan comprometido estás tú en solucionar ese problema? Entonces eso te va dando un panorama muy claro. Un solo problema no es recomendable trabajarlo solo con un problema.
Entonces, ¿terminaste con ese problema? Vuelves. Además de eso, ¿tienes algún otro reto actualmente que estés enfrentando? Y entonces te va a ir diciendo. Y tenemos que tener por lo menos de 3 a 5 problemas determinados para proceder entonces al siguiente paso. Cuando hablabas del tema de estos problemas y determinar por lo menos de 3 a 5, pueden ser problemas muy diversos. Claro, O sea, pueden ser problemas que no están relacionados contigo. Pues la idea es que sí, tú guíes la conversación para lo que tú puedes resolver. Okay. Sí, pero puede ser que te los mencione y tú estás ahí para escucharlo. Y puede ser que... Ese no me importa. A ver, el que sigue. Y puede ser que aparentemente no se relacionen, pero a veces puede ser que sí. Uh-huh. Y me pasa, no en el tema de ventas, pero a veces dicen las personas, mire, es que necesito una capacitación de trabajo en equipo, ajá, porque el departamento tal no se lleva con el departamento tal. Pero cuando indagas un poquito más te das cuenta que no es que los departamentos no se lleven, es que los líderes de los departamentos tienen conflicto, tienen problema. Entonces, sí es un problema para un tema de liderazgo. Entonces, es trabajar el liderazgo, no tanto el trabajo en equipo como el liderazgo. Que si solo te dijeras, si solo fueras un tomador de pedidos, o sea, si en ese sentido dirías, está bien, el curso es así, es tantas horas y tanto, y te contratan, no funciona porque no resolviste el problema. No resolviste el problema. Entonces no sirve. Así es, exactamente. Ese es el problema que corres o que tienes al no indagar más sobre la solución, sobre el problema que tiene la persona. Definitivamente, y hablando en el tema comercial, te puedes decir, no, es que mire, estoy teniendo una sobreproducción. Ok, pero cuando indagas, cuando ves, el problema tal vez no es la sobreproducción, es que no estás vendiendo. Tus vendedores no están colocando esa producción en donde debería de estar, no en tus bodegas, sino en las bodegas de los clientes. Entonces, sí es interesante. De todos modos, como la entrevista está enfocada en los problemas de los que tú hablaste, pues generalmente te van a seguir hablando sobre ese tema. Y tú le preguntas, bueno, aparte de este reto que tú me dices, ¿qué otros retos tienes en el área comercial? ¿O qué otros retos tienes en la productividad? ¿O qué otros retos tienes con el mantenimiento de tus máquinas? Dependiendo qué les estás vendiendo. Claro. Entonces vas guiando la entrevista a ese punto. ¿Qué haces después con estos 3, 4 problemas? Ok, solo una cosa. Okay. Habíamos hablado que cuando ya te dijo un problema, ¿no? Uh-huh. Cuando no te ha dicho nada, no te ha dicho nada, y tú llegas y ya tienes la oportunidad de él, pues es la pregunta, la segunda que hicimos. Mira, entonces, número 1, ¿qué retos estás enfrentando? Uh-huh. Mira, pues nada, si no te está diciendo mucho, le puedes decir, mira, en mi experiencia, personas en tu posición enfrentan este y este problema. ¿Te identificas con alguno de ellos? Y entonces tú ya estás guiando la entrevista a los problemas que tú previamente sabes que tienen las personas en su posición y que tú puedes solucionar. Porque puede ser que en ese momento o esté con la mente en blanco o está en otra situación y claro, no los recuerda o no los identifica claramente. Así es. Tú lo ayudas a identificarlo. Por tu experiencia y por la investigación que hiciste. Es que aquí vuelve a entrar la importancia de la investigación. Entonces tú le dices, mira, en personas en tu posición o empresas como la tuya, normalmente tienen este y este problema. ¿Te sucede a ti alguno de estos? ¿Te identificas con alguno de estos? Entonces muy posiblemente te diga, mira, sí, mira, no, etcétera. Y lo que tenemos que entender es que puede ser que no tengan ninguno de los problemas que tú solucionas. Ajá. Entonces te despides de él y le das las gracias y entonces ahí nos vemos dentro de 3 meses. Mira, en este momento, entonces creo que no es necesario que yo esté aquí y me contigo. Aguanto las ganas, me contengo para no decirle lo maravilloso que puedo yo cuando él tenga el problema que alguna vez tendrá. Decirle, ¿qué hago ahí? No lo vas a olvidar, Mira, cuando te das cuenta que no califica, porque no todos, eso lo tenemos que tener claro como vendedores, no todos los prospectos califican para ser clientes, definitivamente. O porque ellos no te quieren a ti, o porque tú te das cuenta que no los puedes ayudar. Y debemos de ser sumamente honestos.
Pero ya creo que estamos llegando al siguiente corte, así que vamos a dejar aquí en suspenso para el regreso. ¿Qué pasa? Porque me quedé con esa duda. Ok, no es mi prospecto. O sea, no le puedo solucionar sus problemas. Y tengo que ser muy honesto, porque mi meta es relaciones de largo plazo. O sea, un vendedor profesional, como tú lo dices, busca relaciones de largo plazo. Aún así, no le digo qué hago. Me quedo con las ganas de decirle, pero... No, sí le dices, pero ¿sí? Ya vas a ver qué le dices. Entonces, vamos a hacer no lo que estás pensando. Me quedo con... Vamos a hacer la pausa y regresamos. Libertópolis, el valor de la verdad. No te desconectes. Lo mejor de Libertópolis Negocios está por venir. El cambio comienza con tus metas y tu esfuerzo. Démosle a soñar en grande, porque con cada acción que haces, a Guate le haces bien. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Tengo diversión, tengo aventura, tengo Free Fire, qué dulzura. Tengo datos, tengo promociones, tengo beneficios por montones. Tengo la mejor señal de Guate, donde quiera que voy. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información, ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. En Banrural queremos que tu empresa siga creciendo. Por eso, con Factoraje de Banrural, te ofrecemos liquidez inmediata y flujo de efectivo para que lo administres a beneficio de tu negocio. Gestiónalo escribiendo a factoraje@banrural.com.gt. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Empodera tu visión en Libertópolis Negocios. Regresamos a Libertópolis Negocios y ya estamos en el último segmento conversando con José Lavé con respecto a cómo causar una primera impresión, una buena impresión cuando tienes tu primera cita con el cliente. Ya hemos hablado de todo este proceso. Entonces, determino qué problemas tiene, pero si no los identifica, le ayudo a identificarlos en base a la experiencia que tengo. ¿Qué pasa si ninguno de estos problemas que logra identificar o que nos cuenta lo resolvemos con nuestro producto o nuestro servicio? Pues ese es uno de los grandes objetivos de calificar al cliente en la primera reunión, y es ya no hacerle perder ni tiempo a él ni perder tiempo tú con alguien que no es un prospecto viable, que no es alguien que va a poder convertirse en cliente más adelante. Entonces, ¿qué haces? Número uno, le consigues una nueva cita. Mira, pues en este momento creo que no es necesario que yo te apoye. ¿Cuándo consideras que podríamos volver a hablar de este tema? Y preparas en tu CRM, en tu agenda, en tu Excel, lo que tú estés llevando, pues la próxima cita en unos 3, 4 meses, 6 meses, lo que sea. Luego, lo invitas a formar parte de tu base de datos. Mira, quería pedirte tu autorización para poner tu nombre en una base de datos. Yo normalmente estoy compartiendo contenido de valor con esa base de datos, y me gustaría estar compartiendo contenido de valor contigo. Y entonces lo pones en tu base de datos y le estás compartiendo, por supuesto, estás compartiendo contenido de valor, no solo vas a tener ahí muerto. Otro de los temas es, mira, me gustaría tenerte como parte de mis grupos en las redes sociales. Tú tienes red social, LinkedIn o Instagram o donde tengas, y tener contacto con él a través de las
de las redes sociales. Entonces no es que lo vas a perder o le vas a decir esas cosas que tu corazón estaba diciendo que le dijeras, sino que lo mantienes de tu lado, ¿no? Y algo muy importante, le pides referidos. Eso te iba a preguntar. Le pides referidos. Entonces, mira, en este momento, pues no pude ayudarte, pero tal vez tú sí puedes ayudarme a mí y ayudar a otras personas. Dentro de tus conocidos, socios de negocios, etcétera, ¿tienes alguien a quien tú consideras que yo podría ayudar con mis servicios? Y que ahí va mi pregunta. ¿Cómo yo te voy a poder referir a alguien? Primero tengo que saber qué haces y es en qué momento yo le digo lo que puedo hacer. No sé si me estoy explicando. Yo soy vendedor y te pido referidos. Ajá. Pero para que tú me puedas referir a alguien tienes que entender o conocer qué estoy haciendo yo. Recuerda que para él recibirte tiene que saber qué haces tú. Okay. O sea, tú siempre le dijiste desde el principio, ¿no? Que fue tal vez algo de lo que no hablamos. Es cómo haces esa llamada, ese correo. Uh-huh. Buenos días, estimado prospecto. Soy José Lavé. Me dedico a... Algo muy corto, porque no estamos hablando de ti. Me dedico a... Y apoyo a empresas que no están 100% satisfechas con sus resultados comerciales porque están frustradas al darse cuenta que tienen vendedores en zona de confort, los vendedores son tomapedidos y no hacen cross-selling ni nada más, o tienen equipos desmotivados de ventas. Tú te identificas con alguno y por eso no logran los resultados que desean. ¿Tú te identificas con alguno de estos problemas? Si es así, me encantaría que tuviéramos una reunión. En caso contrario, pues también te agradecería que me lo digas para no darte un seguimiento. Cada comunicación que tenemos con el cliente, estamos dándole el permiso que nos diga que no. Okay. Entonces, él ya sabe qué haces. Él ya sabe qué haces. Y es ahí entonces al final donde, como te das cuenta que no puedes solucionarle ningún problema de los que te mencionó, entonces sigues como este protocolo, lo voy a llamar así, donde programas una cita a futuro, pensando que tal vez más adelante se abra la oportunidad, pedirle que incluirlo en tu base de datos para compartirle contenido de valor, incluirlo en tus redes sociales para poder tener contacto y contactarlo, y el tema de referidos. Totalmente. Y aquí es donde uno medio se atranca. ¿Por qué? Porque a veces también como que no siempre o se olvida pedir referidos o no siempre. Totalmente. O no sé, se siente uno como que está mendigando algo, no sé. Hay un tema ahí también emocional de parte del vendedor. Dices algo fabuloso. Y es un tema que sucede cuando los vendedores no han comprendido el valor de lo que realmente hacen. Cuando tú sabes, estás consciente que estás ayudando a la gente a mejorar su vida, resumámoslo en eso, pues, que lo estás llevando de nivel A a nivel B, cuando tú entiendes que estás ayudando a la gente, el pedirle referidos es decir, déjame ayudar a más gente. ¿Sí? Eso es. Entonces, no es tanto de lo que sucede afuera, sino es lo que sucede dentro de cada uno de los vendedores. Cuando entendemos lo que estamos haciendo, cuando entendemos el valor de nuestro producto. El problema es que muchos vendedores venden productos de los cuales ni siquiera creen ellos. Entonces ahí sí se complica la cosa. Yo siempre les digo, vende lo que te apasione, vende en lo que tú creas, en lo que estés convencido de que va a solucionar la vida de las personas y les va a ayudar a vivir mejor. Y es aquí donde entra también el tema de ese conocimiento también, no solo técnico, sino también el conocimiento de cómo se alinea lo que haces con tu vida. Totalmente, definitivamente. Entonces, cuando entiendes lo que haces como vendedor, jamás vas a sentir ni que le estás pidiendo favor a alguien, ni que le estás suplicando a alguien, ni que les estás robando su tiempo. Y mira, y dices algo que es muy valioso para la reunión, porque yo siempre lo digo, a veces causa así como un poco de, ay, ¿por qué? Yo siempre les digo a los vendedores, nunca des las gracias a alguien por recibirte en una reunión. Nunca. Y entonces se quedan así como, porque estamos acostumbrados, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por su tiempo. Mire, yo sé que usted es muy ocupado, gracias por estos minutos que me da. ¡Wow! Ahí estás ya poniéndote en un nivel
mucho más abajo que el prospecto. ¿Y qué es lo que sucede? Un proceso de venta tiene que estar al mismo nivel. O sea, tienen que ser dos profesionales hablando al mismo nivel. ¿Qué es lo que sucede cuando tú das gracias? En nuestro pues protocolo educativo o de formalidad, que lo que sucede, tú das gracias cuando alguien te hace un favor, cuando alguien hace algo por ti. Si tú le das gracias al prospecto, inconscientemente le estás diciendo, usted me está haciendo un favor a mí. ¿Y entonces nunca le digo gracias? No. Al final, cuando hacen negocio, muchas gracias por confiar en mí, sí lo puedes hacer. Y si no me dio referidos, tampoco le doy las gracias. No, si te has referido, por supuesto que sí, porque ahí sí está haciendo algo por ti. Pero nunca le den las gracias por recibirte. Ah, okay. Es que, claro, tampoco es ser mal educado con Ajá, él. Pero, hola, qué todo. gusto que al fin podemos reunirnos para hablar de negocios. Qué bueno que tenemos esta reunión, seguro que va a ser muy productiva, lo que sea. Pero no, a las gracias por recibirme. No, un gracias de un favor inmerecido o de algo algo inmerecido. Es que inconscientemente tú lo que le dices al prospecto cuando le das No las lo gracias merezco, es, me estás haciendo un favor. Y entonces automáticamente, ¿qué sucede? Los niveles cambian. Él es el que te está dando el favor y tú el que lo está recibiendo. Ahí se acabó todo. E inconscientemente te fregan tu mentalidad. Exactamente, y friegas la mentalidad del Ok. prospecto automáticamente. Entonces, es un negocio y realmente tú estás llegando a ayudarlo. Ok, ahora veamos el escenario 2. José, sí puedo resolver el problema. Buenísimo. ¿Qué hago ahí? Sigues con la calificación. Entonces ya te diste cuenta de los problemas, Ajá. ya diste cuenta, ya tienes los 3, 4 o 5 problemas definidos. Entonces los monetizas. Eso es muy importante y es algo que a veces no hacemos. ¿Qué es monetizar el problema? Es en conjunto con el prospecto determinar cuánto dinero está dejando de ganar o cuánto dinero está perdiendo por no tener tu producto o servicio. En mi caso es cuánto estás dejando de vender. Por ejemplo, ¿cuánto estás dejando de vender por que tus vendedores no están prospectando? ¿O cuánto crees tú que con esta capacitación podrías vender adicional a lo que ya estás vendiendo? ¿Qué pasa si no lo tiene claro? ¿Podrías...? ¿Lo ayudas? Ajá, eso te iba a preguntar. Lo ayudas. Mira, normalmente lo que estamos logrando con otras empresas es entre el 30 y el 100% de incremento en sus ventas. Y es por eso que tú lo has calificado y te comentaba, ¿te acuerdas cuando estás calificando el problema? Mira, anteriormente has tratado de solucionar este problema, ¿qué has hecho para solucionar este problema? ¿Qué resultados has tenido? Entonces tú vas analizando cómo ha sido ese comportamiento. Y yo estoy hablando pues desde mi punto de vista, pero si es una maquinaria, tú puedes decir, mira, con este tiempo que tu maquinaria está parada, ¿cuánto dinero te significa? ¿Cuánto dinero te significa que las personas de mantenimiento, en lugar de venir ese mismo día o al día siguiente, tarden 48 o 72 horas en venir a reparártelo? ¿Cuánto te cuesta tener parada esa máquina? Entonces, vas monetizando. ¿Cuál es la idea de monetizar? Que a la hora que tú presentes tu propuesta, pues lo que monetizaste y lo que él está dejando de ganar o está perdiendo es así de grandote y lo tuyo y la inversión que va a hacer contigo es así de chiquita. Entonces eso lo cambia todo. Y entonces vas a monetizar. Después... Luego de monetizar pasas a calificar presupuesto. Okay. Eso es valiosísimo. ¿Por qué? Porque la gran objeción al final de la venta, si tú no has calificado presupuesto, es que las personas te van a decir, está muy caro, haceme un descuento. Porque no has calificado presupuesto. Y a la gente no le gusta hablar de dinero. Ajá. Y entonces simple y sencillamente, bueno, yo le mando la propuesta. Y casi así como que se va. ¿Y hablar de dinero en la primera cita? ¿O esto es después? Tú sabes de que hay una citas? estadística que dice, hay una estadística que dice que en tanto antes hables de dinero, más probabilidades hay de que cierres la venta. Okay. Entonces, si puedes hablar de dinero en la primera cita, que estás calificando al prospecto, acuérdate que ahí es la calificación. Claro. Entonces, ahí calificas de una vez presupuesto. Entonces, ¿cómo lo haces? Número 1, se lo preguntas directamente. ¿Tienes algún presupuesto destinado para este proyecto?
la gran mayoría te van a decir que no. Ajá. ¿Por qué? Porque hay muy malos vendedores que tienen como política, así como el sapo de la pedra. Ujú. Entonces, te dice que tiene 100 y se quieren gastar hasta el Gastémoslo. último centavo, hasta el último centavo. Y eso es lo que hay que cambiar de la venta. La venta tiene que ser una profesión honesta, enfocada en servir al cliente. Entonces, él te dice 100, pero tu producto o servicio vale 25, se lo das en 25, pero ya estás contento porque sabes que tiene muchísimo dinero para pagarte esos 25. No hay ningún problema. Entonces, le preguntas, generalmente no te lo va a decir. Entonces le dices, mira, en mi experiencia, esto lo hemos trabajado con otras empresas y más o menos estoy analizando que lo que tú tienes, que por el problema que tienes, pues esto tendría una inversión de entre 10,000 y 15,000 dólares, por decir un tema. Claro. ¿Cómo te suena esa cantidad a ti? Ya lo estás calificando de una vez. Porque entonces él te puede decir, no, está bien, me parece. Entonces ya al final, si él te dice me parece, ya al final, pues ya no te va a decir estás muy caro, porque ya te dijo que le parece esa cantidad. Si te dice que no, Entonces te puede decir, no, es demasiado. Ok, ¿qué número tenías pensado entonces? porque entonces si te dijo de... Entonces regresas. Okay. Entonces, ¿qué número te parece bien? ¿En qué número estarías pensando tú? ¿O qué número pensaste que podrías invertir en un producto así? Entonces regresas otra vez a la información. Okay. Otra forma son, si tú tienes un producto o servicio que tenga diferentes niveles, tú le puedes decir, mira, de acuerdo a lo que hablamos, tenemos un producto entre 10,000 y 15,000 dólares, tenemos uno entre 15,000 y 20,000 y tenemos uno entre 20,000 y 25,000. De acuerdo a lo que tú tenías pensado, ¿dónde está tu enfoque en estos tres rangos? Tú te vas a decir, pues me parece el de 15 a 20. Ya lo tienes. Okay. Ya lo tienes. Entonces, pero es importantísimo eso porque al final cuando tú haces tu presentación de ventas, tienes que, número uno, presentar lo que monetizaste. Entonces tenemos que el problema les está costando a ustedes esto. Nos dijeron que tienen esto de presupuesto. Y entonces ya, cuando tú presentas tu propuesta que está dentro de esos rangos, pues ya no va a tener esa objeción de, qué caro estás, o hacemos una rebaja, etcétera. Y hay otro punto, y lo hablamos en alguna oportunidad, pues que el nombre no ayuda mucho, pero es lo que se conoce como la mano de mono. ¿Verdad? Suena como que es algo malo, pero no es algo malo. Es como tirar un ganchito, ¿verdad? Porque la mano de mono es un lazo delgado que se usa para jalar los lazos más grandes de los barcos. Entonces lo que haces es, si te das cuenta que el cliente, pues definitivamente en ese momento no tiene el presupuesto, le propones algo solo para tenerlo como cliente. Entonces, mira, por decir algo, ¿verdad? Vendes máquinas industriales, pero no tiene para toda la máquina. Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con un programa de mantenimiento? ¿O qué te parece si empezamos con un pequeño programa de capacitación para tus colaboradores de que lo hagan de una mejor manera? Y entonces le ofreces algo pequeño que te permita a ti mantener el pie ahí en la puerta para que en la oportunidad que sea, al demostrar tu buen trabajo, se abra. Y ya se está acabando el tiempo, pero quiero decirte rápidamente el último, que es muy importante, es calificar la decisión, calificar el proceso de decisión. ¿Por qué? Porque lo que uno debe tratar no es enviar la propuesta, que es lo que hacemos la gran mayoría, enviamos la propuesta y porque no queremos ver ni qué nos van a decir, y entonces ahí hasta les decimos, ¿cómo te fue? No, pero ya lo vamos a ver más detalladamente después. La idea es que tú le presentes tu propuesta al equipo que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque en ese momento también tienes que hacer un acuerdo previo y decirles, señores, al terminar esta presentación, pues la idea es que tomemos una decisión. Ya sea que sí seguimos adelante o que no seguimos adelante. Pero esto lo podemos ver con un poquito más de detalle en la próxima, cuando iniciemos la próxima. Excelente. José, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales como José La B.
Así que ahí estoy. José Lavé. José Lavé. En redes la gran sociales. mayoría, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, en mi canal. Así que, ahí. O en mi correo electrónico, jomalave, con 2 B's altas, @gmail.com. Pues muchísimas gracias, José, y gracias a todos ustedes. Espero que hayan tomado nota, como yo estuve tomando nota durante todo el programa, tomando nota de todo aquello que les puede servir para hacer crecer sus negocios. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima. Libertópolis, el valor de la verdad. Esto fue Libertópolis Negocios con María Dolores Arias. Nos encontramos en la próxima edición para seguir llevando nuestras ideas al siguiente nivel. Libertópolis Negocios es posible gracias al patrocinio de Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos vivir.